Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos esta mañana a tu programa Esenciales. Estoy muy agradecido de que estés con nosotros, este privilegio de que abramos la Escritura juntos y escuchamos al Señor hablarnos cosas esenciales, ¿verdad? No necesariamente cosas amarillistas o cosas polémicas. Lo que estamos buscando es el corazón de Dios, buscando su intención para con nosotros. Ya en este libro de Apocalipsis, te agradezco mucho esta hermosa mañana que estés con nosotros. Nosotros estamos listos para escuchar a nuestro Señor. Y bueno, una vez más te doy la bienvenida. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi querida, amada, preciosa esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenida a Esenciales. Gracias por sintonizarte, a ti que vas en el carro, a ti que nos sintonizas a través del video en vivo en la plataforma Facebook, donde quiera que tú estés, a donde quiera que estemos llegando, por favor, siéntete bienvenido. Estamos, como dijo mi esposo, buscando el corazón de Dios, viniendo a las Escrituras, porque en ellas encontramos el secreto de la vida, en ellas podemos confiar y podemos poner nuestros pies como una segura ancla firme. Y bueno, pues queremos agradecer también a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road, y cualquier necesidad de seguros, ellos pueden despejar tus dudas, ellos te pueden hacer una cotización personalizada, si de auto se trata, si se trata de un local comercial, trabajadores, si quieres asegurar una propiedad, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Y también, bueno, agradecemos a nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano por su amor por la verdad, su compromiso, porque el Evangelio de Jesucristo corra. Be Happy Yard Signs. Recuerda, si tienes alguna celebración, comunícate con Lucía, o por favor entra a su página en Facebook, ahí están todos sus servicios, Be Happy Yard Signs. Y a ti que siempre estás aquí presente, a ti que siempre nos sintonizas, a ti que estás acompañándonos cada día en esta serie de El Libro de Apocalipsis. Así es de que vamos a dar inicio. Así es. Y bueno, estamos en este inicio de Apocalipsis formando un buen cimiento para después poder soportar en el sentido de entender y gloriarnos, gozarnos de todo lo que viene, porque la palabra de Dios nos dice que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas de esta profecía, en esta profecía escrita. Nos dice ¿por qué? Porque el tiempo está cerca, el tiempo está más cerca. Estaba cerca en el tiempo de Juan, en nuestros tiempos está mucho más cerca. Las señales se van cumpliendo y Jesucristo está por venir por su iglesia y está por iniciar este último periodo de la historia humana, lo cual nos debe llenar de gozo, ¿verdad? Ya hemos hablado de la importancia de entender que es un privilegio que tengamos esta revelación. Me vuela a la mente el pensar que Dios mismo, el Padre, le entrega a su Hijo Jesucristo esta revelación como un regalo, como un reconocimiento de su gloria, de su obra en la cruz del Calvario completada, el resultado. Y luego Él le entrega a su ángel, el ángel le entrega a Juan le entrega a sus servidores, y sus servidores necesitan estar en esta iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Dice a las 7 iglesias, ¿verdad?, que están en Asia, estas iglesias que eran iglesias locales que existieron en ese tiempo, ¿verdad?, pero que al referirse a las 7 iglesias se refiere al número de
la completo de todas las iglesias en todos los tiempos. Y esto nos debe de llenar de gozo, de responsabilidad, de entender nuestro privilegio. Dios quiere que sepamos, Dios quiere que entendamos estas cosas, que no estemos ignorantes de esto. Dios nos ama demasiado, nos ama muchísimo. Y me gusta mucho cómo es una bendición, porque nos dice Juan, gracia y paz a vosotros. Estuvimos viendo esto, gracia, el don inmerecido de Dios, la aprobación de Dios, la influencia divina sobre el corazón, paz, unir dos cosas sueltas, estar una vez más reunidos a nuestro Señor, regresando a nuestro origen, que es Dios, ¿no? Estar con Él una vez más. Y es importantísimo que nos da una bendición trinitaria, ¿verdad? Primeramente nos habla de Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, hablando de su eternidad, sin principio ni fin. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, vimos cómo el Espíritu Santo es representado en su totalidad, en su ministerio, en todo lo que viene a ser como 7, como completo, no como una fuerza impersonal, dinámica, no, sino una persona, un ser, una persona diferente, pero en esencia el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, bendiciéndonos, ¿verdad? Y de Jesucristo, y nos quedamos ahí con esa parte, el testigo fiel, ¿verdad? Podemos confiar. Jesucristo vino a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, vengo a dar testimonio de la verdad. Jesucristo, nuestro fiel Salvador, quien no miente. Y bueno, la siguiente parte vemos en cuanto a Él, quien nos está dando esta revelación, quien nos está bendiciendo, y es algo necesario que pongamos por obra, que nos debe afectar de alguna manera nuestra manera de vivir, el entender lo que somos en Cristo, el entender precisamente quién nos está bendiciendo y quién nos está dando esta revelación, porque el tiempo está muy cerca. Y ahora nos quedamos ahí con el primogénito de los muertos. Esto es algo que nos debe recordar nuestra máxima esperanza y nuestra manera en la que debemos predicar el Evangelio. Una de ellas es predicar arrepentimiento, otra de ellas es predicar la resurrección de los muertos, que es muy importante. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Estás en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estuvimos viendo la importancia de la iglesia local, la importancia de ser iglesia, cuánto le importa a Dios la misma iglesia que a ella se dirige. Vimos la importancia de oír, leer, de leer, oír y guardar. Y ahorita estamos viendo a Jesucristo, ¿verdad? Estas maravillosas le da 3 características impresionantes a nuestro maravilloso Salvador, el Hijo de Dios. Ya le dice el testigo fiel y ahora el primogénito de los muertos. ¿A qué se referirá con primogénito? Bueno, primogénito no se refiere cronológicamente el primero que resucitó, porque vimos que resucitó también en el pasado. Elías resucitó a personas, ¿verdad? Eliseo, vemos también el Señor antes de ir a la muerte, ¿verdad? Resucitó a Lázaro, a la niña, ¿verdad? Vemos que hay otras resurrecciones, aunque todos ellos volvieron a morir, ¿verdad? Esa es una diferencia. Sí. Y otra diferencia también es que aparte de que volvieron a morir, imagínate vivir 2 veces el mismo trauma. Pero Jesucristo es el primero, se refiere en cuanto al preeminente, el primero que venció a la muerte, que no vio corrupción y que su tumba estaba vacía, el primero que realmente nunca regresó a morir y estaba glorificado, un cuerpo distinto. Sí, un cuerpo diferente y su cuerpo no estaba en la tumba. Todas las personas que resucitaron, como es la niña, esta niña que estaba muerta, que le dice a ti, niña, levántate, Lázaro, pues volvieron a morir y sus cuerpos estaban ahí en sus tumbas. A diferencia de Jesús, no, su cuerpo fue glorificado, ¿no? Así es, y esto es precioso. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que es el primogénito de los muertos. Eso significa que hay una fila detrás de él. Y eso es algo que nosotros debemos recordar también, te decía, constantemente. Jesucristo lo que vino a vencer fue a la muerte y al pecado, y eso es increíble. Ese es nuestro mayor enemigo. Ahí en Hebreos nos dice que por temor a la muerte suceden tantas cosas, ¿verdad? Y el ser humano pretende de otras maneras buscar la juventud eterna y la vida eterna, pero imagínate una vivir eternamente en el estado en el que estamos. ¿Cómo acabaríamos como sociedad? Qué espantoso, claro, ¿no? Cómo hemos visto en los últimos años
correr y corromperse la humanidad de una manera espantosa. No, Jesucristo no, Dios no iba a dejar que esto sucediera así, porque se corrompe no solamente el ser humano, la misma creación, los animales, todo este asunto se va corrompiendo más horriblemente, pero Jesucristo ha prometido algo distinto, ¿verdad? Y lo primero es esto, saber que Jesucristo en verdad resucitó de los muertos. Ahí en 1 Corintios 15 lo vemos aparecerse a más de 500 hermanos a la vez. Ahí vemos a Pablo hacer todo un recuento de a quién se fue apareciendo, primeramente no como un fantasma, sino resucitado, porque come delante de ellos, aunque traspasa paredes, aunque lo ven elevarse, claro, ¿verdad? Como una persona. Lo ven como una persona, aunque aparece, desaparece en otro lugar, es una persona, ¿verdad? Es un ser con un cuerpo, claro que distinto, ¿no? Pero hoy está sentado reinando a la derecha del Padre, ¿verdad? Y hay una promesa de parte de Él, que nosotros resucitaremos con Él. Y este es algo que debemos tener vívido en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Este es algo que nos debe llevar a estar evangelizando a los que amamos para poderles ver con nosotros. La Biblia habla de una resurrección corporal de todos, de vivos y muertos, solamente que unos van a resucitar para vergüenza eterna y otros van a resucitar para gloria eterna en Jesucristo. Por eso tenemos que estar predicando el Evangelio y no cansarnos. Por eso no debemos de perder corazón y esperanza, porque lo mejor en verdad está por venir, y no estamos hablando de una utopía en esta tierra tan horrible, sino estamos hablando de un verdadero cielo, lugar donde no hay lágrimas, un lugar precioso, ¿no? Sí, un lugar en donde ya no estaremos lidiando con esta carne pecaminosa, donde no estaremos lidiando con la corrupción totalmente de este mundo. Como sabes, la corrupción de este mundo es tremenda. Ve cosas que en 1960 no serían aprobadas por una sociedad, por magistrados, por jueces, por una cámara en donde se supone que regulan la moralidad de un país, de un estado. Hoy se están viendo y se están poniendo como buenas, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Así es, por eso tenemos que poner nuestra esperanza en esta resurrección maravillosa. Jesucristo, el primogénito. Cuando escuches el primogénito de los muertos, debe llenarte de esperanza. Como cristiano, nos es necesario, como cristianos, estar en la palabra y recordar, porque estas son de verdad nuestras promesas. Sí. Estas son nuestras promesas de verdad, de prosperidad, de un gozo, y esta no es utopía, esta es una realidad. Fíjate, estamos esperando, así como Cristo resucitó hace 2000 años y anduvo caminando entre personas en el mismo mundo por más de 30 días, ¿verdad? Hablando con ellos, dejando promesas, luego mandó su Espíritu Santo. Hoy tenemos una relación con Él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Padre, pero tenemos que tener esto entendido. Viene nuestra resurrección, finalmente la muerte será vencida. Fíjate, ahí en 1 Corintios 15, 51 nos lo explica Pablo. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y me encanta ese final de este texto, me encanta. Bueno, todo lo demás, imagínate, es glorioso. Está hablando del tiempo del rapto de la iglesia. Tiene un paralelo muy precioso ahí en 2 de Tesalonicenses. No, 1 de Tesalonicenses 4 creo que es. Y es precioso poder ver este tiempo, este momento en el que la generación que veamos a Cristo venir en las nubes, ¿verdad? Somos los que vamos a ser transformados, somos los que no vamos a morir. A esto se refiere, no todos moriremos. Todos los que en el pasado murieron en Cristo serán en ese mismo instante resucitados, ¿verdad? Es una resurrección. Antes esto va a dar inicio, lo creemos así, creemos que esa vista acerca de la pretribulación es lo que vemos con más claridad
en cuanto al desarrollo cronológico de Apocalipsis. Y bueno, nos damos cuenta de que es algo maravilloso, ¿verdad? Que este cuerpo finalmente va a ser dejado atrás porque la carne no puede heredar la vida eterna, o sea, es decir, este hueso y esta carne, esto tiene que ser transformado, pero no vamos a ser fantasmas sin espíritu por la eternidad, sino que vamos a tener un cuerpo como el de Jesucristo. Otra vez, vuelve a checar esos evangelios, los 4 evangelios, para el final, cuando el Señor resucita, velo ahí comiendo con ellos, caminando con ellos, con un cuerpo, ¿verdad? No sin cuerpo, dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, creo que es donde está diciendo, porque esperamos que este cuerpo terrenal se quede, porque tenemos de Dios uno hecho no con manos de hombres, ¿no? Este cuerpo fue entretejido en el vientre de nuestra madre, pero tenemos otro cuerpo que viene hecho de las manos de Dios, glorificado, ¿verdad? Como el de los ángeles, distinto. Pero me gusta mucho cómo dice, por lo tanto no dice, pues métanse a una cueva y no hagan nada, no, dice, manténganse firmes e inconmovibles. Esto es lo que, esta esperanza nos debe mantener firmes en cuanto a lo que viene después, en cuanto a lo que estamos viviendo hoy. Tienes que hacerte esa pregunta, ¿de qué manera esto está afectando directamente mi manera de vivir? ¿Cómo podría afectar mi manera de vivir? ¿Cómo podría afectar mi perspectiva del mundo? ¿Verdad? Lo que estoy haciendo hoy, si yo en verdad creo que voy a ser resucitado. Dice, checa, mantente firme e inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor. Tenemos que ir en un progreso porque queremos ser hallados fieles por Él, porque este es el único momento que tenemos para hacer tesoros en los cielos, para invertir en lo eterno, para mostrar al Señor nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza. Por eso nos dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano nada de lo que estamos haciendo, aunque haya sufrimiento por causa de Cristo, ya lo vimos, puede haber sufrimiento por causa de Cristo, pero aún es un privilegio. Si no tienes esta perspectiva bíblica, jamás lo podrás ver como un privilegio, pero lo es. Y bueno, vemos esto, Jesucristo fue el primero en resucitar glorificado sin volver a morir. Y este Jesucristo vive y permanece para siempre y como dice Juan, nos está suministrando gracia y paz. El siguiente característica que le dan a Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Y también nos debe llenar de paz y gozo. ¿Por qué? Porque esto significa que Él es el dueño de todas las cosas, que aún como que veamos al parecer todo cayéndose o cayendo en manos de la oscuridad, Dios, Jesucristo, sigue en control, ¿verdad? Y esto es algo que es importantísimo saber, que Él tiene el título de propiedad. Sí, Él tiene el título de propiedad de todo, de nosotros, de nuestras vidas, de todo, absolutamente todo. Todo lo que dice Colosenses, que Él tiene un control absoluto de todas las cosas, porque Él es el que la sustenta. Él sustenta la creación, Él sustenta absolutamente todo. Nada de que el hombre es el que va a arreglar la cuestión del cambio climático. No, Él es el que está sustentando absolutamente todo dentro de su creación. Así es, y Él es el que está en control, en un sentido de que nada se ha salido de sus manos, absolutamente nada. Por eso aquí queda fuera toda esa doctrina de que tus palabras tienen poder y pueden torcer la soberanía de Dios. Eso es falso, no es bíblico, es herético, ¿verdad? Estamos hablando de un Jesucristo que es soberano por sobre todas las cosas. Y bueno, ahorita vamos a regresar para ampliar un poquito este concepto y después vamos a ver lo que hizo Él por nosotros, de qué manera nos dio esta gracia y esta paz. Regresamos en un momentito, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros analizando este principio de Apocalipsis. La importancia de entender cada una de estas cosas es maravilloso, ¿no? Él nos está dando estas características de quién nos está revelando a Jesucristo, ¿verdad? Nos está revelando esta profecía. Es un privilegio, ese es mi punto al principio, no necesitamos perder de vista, no tenemos que perder de vista, son las palabras correctas, no tenemos que perder de vista cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Cuánto en verdad a Dios le importa la iglesia local. Ten cuidado con dejar de apreciar lo que Dios ama, porque Dios ama a su iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Dios no va a bendecir a llaneros solitarios. Dios no va a bendecir a grupitos de aquí, de allá, de aquello. No, necesitas estar conformado, unido a la vid
y estar en un corazón, en sujeción, bajo sujeción, manifestando lo que Dios te está enseñando. ¿Cómo vas a saber o poner por obra lo que Dios te está enseñando si no estás bajo sujeción, si no estás bajo la visión de una iglesia a la que Dios te haya puesto? Por supuesto que es tu responsabilidad estar atento a lo que se enseña, estar viendo que estemos verdaderamente enfocados en la Escritura, en la voluntad de Dios, pero es importantísimo este asunto, ¿no? Cuando nos habla del soberano de los reyes de la tierra, simple y sencillamente la soberanía de Dios es algo que no se entiende muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo le llamaba una herejía, una falsa doctrina, porque lo es. Esta cuestión de la declaración positiva es una mezcla espantosa donde agarran textos, los sacan de su contexto para decir que Dios requiere de mi fe y que yo tengo que tener cuidado con lo que digo. Ayer estaba escuchando eso, ¿no? Que si yo me enfermo no puedo decir estoy enfermo, porque estoy amarrándole las manos a Dios y estoy declarando que estoy enfermo, y como mis palabras son tan poderosas y crean realidades, estoy amarrándole las manos a Dios para que cumpla sus cosas. Cuidado, eso es falsa doctrina. Esa es herejía, porque la soberanía de Dios nunca jamás vemos ni a Pedro ni a Pablo, ni siquiera a ninguno de los profetas, ¿verdad?, haciendo una cosa así. Siempre ellos declaraban lo que escuchaban de parte de Dios, ¿verdad? Okay. Pero ninguno de nosotros podemos torcerle, como decimos en México, torcerle la mano a Dios, hacerle manita de puerco. Haz lo que yo te digo. Eso no existe. Eso es una enseñanza que no viene en la Biblia. Pues muy herética, porque por ejemplo vemos a Gabo diciéndole a Pablo todo lo que va a sufrir, ¿verdad?, en Jerusalén, cómo lo van a apresar, y diciéndole todo eso. Imagínate, Pablo ¿qué diría de eso, no? Ay, no digas esas cosas a Gabo, ¿no? O sea, sin embargo, les dice a los de Éfeso que hacen llorando ahí, yo tengo que ir y cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Así es de que es realmente una herejía y es una blasfemia contra Dios el hecho de decir yo decreto. Claro. El hecho de decir yo declaro. ¿Por qué? Porque hay un Dios, hay un solo Dios, y tú y yo no somos Dios. Así es. Hay un solo Dios soberano. Soberanía es esto, alguien que no le pide permiso a nadie para hacer nada. Y es obvio, imagínate, el Dios eterno, el creador del universo, lo que vemos en Colosenses, el sustentador de toda la creación. ¿Cómo nos va a estar pidiendo permiso si es verdad? Por eso te digo que es algo torcido, porque sí es cierto, es verdad que Dios se toma de nosotros en cuanto a la oración, en cuanto debemos estar orando y en cuanto a Dios escucha nuestras oraciones. Pero cuando nosotros hablamos de oración, estamos hablando de buscar el corazón de Dios y estar buscando lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Sobre todo que su gloria sea visible, no nuestra gloria. Todas esas cosas implican la gloria del hombre, todas esas cosas implican que el hombre se levante el barro por encima del alfarero. ¿Cómo? Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Tenemos un Dios soberano que hace y cumple su voluntad por lo dicho en su palabra. Así es, el Padre Nuestro, las oraciones, checa todas las oraciones que hay en la Biblia, todas ellas le dan gloria a Dios. Nehemías, Pablo, Pedro, todos los escritores de la Biblia cuando están orando están diciendo, tú eres Dios, Señor, tú eres Dios, y todos ellos tienen humildad en su corazón, reconociendo estas cosas. El Padre Nuestro, esta oración modelo, lo único que ves es una oración enfocada en lo que acabas de decir, en la gloria de Dios. Señor, que tu gloria sea manifiesta, Señor, tú eres nuestro Padre, que todo lo que nos des exista para poder llevar a cabo tu voluntad, ¿verdad? Y en todo tiempo está, hágase tu voluntad. Y después dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ¿verdad? Pero aún ese pan nuestro, aún esa provisión diaria existe para llevar a cabo los propósitos de Dios, no mis propósitos. Entonces ten cuidado, si estás en una iglesia donde se está predicando esto, no tienes que estar ahí, porque eso es falso, junto con la falso evangelio de la prosperidad igual, ¿verdad? Aunque bueno, esos son otros temas, pero están muy cercanos, muy amarrados este tipo de personas. Ten cuidado, no es bíblico, no es algo que agrade a Dios, al contrario, le blasfema. Eso lo vimos también en Judas, ¿no? Cómo blasfeman al Dios Altísimo. Precisamente por eso finalmente vas a terminar tropezando, porque es una mentira de gente que quiere abusar de ti y quitarte lo que Dios te ha dado. Entonces, regresando a este punto, solamente Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra.
¿verdad? Ese es importantísimo. Él es el Rey, ¿no? Y debemos recordar, de Él fluye la gracia y la paz que necesitamos. De Él tenemos disponible, ¿verdad?, para recibir esta gracia, esta influencia divina sobre nuestro corazón y esta paz. Por eso nos necesitamos disciplinar y poner atención, no jugar a la religión, ¿verdad? No jugar a dos lealtades, como dicen, como dicen Santiago, ¿verdad? Sí, un corazón dividido. El inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos no darle lealtad a este mundo y al reino de los cielos. Fíjate todo esto cómo debe ir conformando mi mente, debe ir conformando mis convicciones. Y ¿tú de qué maneras piensas que esto cambiaría la vida de alguien en cuanto a sus decisiones, en su matrimonio, en su casa? ¿Cómo afectaría esto si alguien verdaderamente creyera esto? ¿Cómo se vería? Pues imagínate, el orden de Dios sería establecido en su vida y yo creo que entraríamos definitivamente en el gozo y en la paz que Dios quiere darnos, porque Jesús vino a darnos vida en abundancia. Esa vida en abundancia sería visible cuando nosotros lo ponemos como Señor de nuestras vidas, cuando realmente le entregamos todo lo que somos, nos rendimos a su voluntad y le decimos, sí Señor, empezamos a establecer su orden, porque siempre queremos establecer nuestro orden, siempre queremos poner las prioridades a nuestra manera y pretendemos, bueno, estoy poniendo las prioridades, no están en el orden que Dios ha dicho, pero yo las pongo. ¿Cuáles son esas prioridades? Mi primera prioridad es mi relación con Dios, después mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, mi relación con mi trabajo, mi relación con lo que hago en la iglesia, mi servicio en la iglesia. Pero si todo esto yo cambio la primera prioridad y la pongo en la quinta, no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar. Entonces, para que Jesús sea soberano en tu vida, necesitas establecer esas 5 prioridades en tu casa. Así es. Y en un sentido muy práctico, por ejemplo, ¿qué decisiones alguien puede tomar como matrimonio? Te pregunto porque es importante. ¿Cómo puedo yo saber si en verdad estas son convicciones propias, ¿no? En mí, cuando las decisiones que estoy tomando, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, ¿no? Porque hablamos del matrimonio, yo como esposo, ¿cómo puedo establecer esta visión bíblica? No es visión, es esta perspectiva bíblica, mejor dicho, en cuanto a mi vida. Por ejemplo, antes, pues, ¿qué hacía? Estaba enfocado en mi trabajo y era mi Dios, mi más alto Dios, el llegar a ser alguien en la vida, la vanagloria de la vida, el ser famoso, esto y lo otro, aquello, ¿no? Entonces, debido a eso, ¿qué hacía? Descuidaba a mi esposa, descuidaba a mis hijos, descuidaba la parte más importante, que es, por ejemplo, la espiritual. El varón es el responsable de la casa, no es la mujer. En esta cuestión, en latina, no sé si en todos lados, por eso le digo latino, es la mujer es la encargada de lo espiritual. Yo soy el encargado de lo económico. De lo económico y ¿no? De los hobbies, ¿no? Ajá. O sea, pero sin embargo, cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que yo soy responsable espiritualmente, le voy a dar cuentas a Dios y comienzo a hacer cambios, ¿no? No me quedo nada más pensando en mi trabajo como lo primero, sino ahora entiendo, yo soy responsable, soy la cabeza de mi hogar, tengo que lavar a mi esposa, tengo que instruir a mis hijos, tengo que primeramente proveer espiritualmente para mi casa, y lo sé porque Jesucristo viene y porque le voy a dar cuentas. Esa es una manera, ¿no? Si no entiendo esto, no lo voy a hacer. Sí, si no pones por obra, o sea, establecer estas prioridades en nuestra vida como hombre, tomar realmente el liderazgo de tu casa. Y hablando de liderazgo, no estoy hablando de que seas un tirano, estoy hablando de que puedas liderar el orden espiritual en tu familia. Así es. Y bueno, checa, este es solo un ejemplo, pero en cada una de las cosas, como decías, el orden de Dios en nuestras vidas sería establecido y comenzaríamos a tomar las decisiones de obediencia a Dios sin tanto problema, sin tanto estar renegando. ¿Por qué no estaríamos siendo jalados por la falsa ideología de este mundo? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esenciales. Gracias, Jesucristo. Así es. Nuestro precioso Señor bendito que nos amó, y nos vamos a quedar en esa parte importantísima. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Qué precioso es esa frase tan maravillosa de parte del testigo fiel, el primogénito de los muertos,
el soberano de los reyes de la tierra, cómo como cristianos nos hace falta entender quién es Cristo, entender quién es Dios y poner nuestro corazón, nuestro entendimiento en eso y ver todas esas realidades afectando nuestras decisiones, ¿verdad? Es tan horrible ser arrastrados por los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. ¿A qué nos referimos? Pues es tan terrible estar siendo empujado por este asunto de las modas, por este asunto de los expertos, entre comillas, porque cada día son más expertos, pero en torcer la verdad y entender por qué es necesario, pues que no estés metido en música secular, escuchando puras canciones ahora de adulterio y de fornicación y estar, no solamente eso, estar viendo todo lo que se ve, esta influencia, lo que menciona Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que el mundo pretende amoldarnos y esta imagen es la de dos moldes que constantemente nos están oprimiendo para que tomemos la forma, como estas dos moldes de Play-Doh, tratándonos de hacer a la forma de este mundo. Y nosotros necesitamos esta disciplina. Claro. Disciplina de estar poniendo nuestra mente en las cosas eternas y en decir no, y en estar tomando las decisiones que debo tomar desde por ejemplo, lo que veo en televisión, el cable, ¿verdad? Lo que decimos muchas veces, no tener prendida la televisión todo el tiempo, todo el día, y no tener verdaderamente este menosprecio por Dios, por su palabra, porque es lo que es. Cuando tú no abres la escritura, cuando tú no buscas al Señor en oración, lo que estás haciendo no solamente es ser, como dices, ahí cabezón o vago, no, estás menospreciando a Dios, estás menospreciando sus brazos extendidos, su deseo de bendecirte, porque acuérdate que dentro de lo que Dios nos da en cuanto a sus bendiciones, en cuanto a la verdadera prosperidad bíblica, que es una vida enfocada en lo eterno, me gustó mucho esta parte que hay una O grandísima, un círculo del cual no te tienes que salir, el cual es obediencia, ¿verdad? Yo diría el ponerle atención a todo lo que Dios quiere darnos. Y bueno, nos perdemos de tanto por no entender estas cosas, ¿verdad? Sí, nos perdemos de tanto por estar enfocados y estar influenciados por este mundo. ¿Qué me dices del lenguaje que ahora usan todos los comentaristas, todas las personas que están siendo conductores, que están siendo una influencia no solo para ti, sino para tus hijos? Tus hijos están aprendiendo que ese lenguaje inmoral que usan es normal. Entonces no te sorprendas cuando ellos comiencen a hablar así, ¿no? Así es, y es algo que, bueno, nosotros mencionamos mucho, pero es importante, ¿verdad? De lo que está lleno el corazón, habla la boca, ¿no? Y no es correcto estar hablando, maldiciendo, ¿verdad? Con una boca profana. Eso no es correcto. Dicen en Santiago que no pueden salir dos aguas de una misma fuente, ¿no? Agua salada y agua amarga, ¿no? Entonces dice, con la misma boca con la que bendices al Dios precioso, con esa misma boca maldices a tu hermano o hablas, aunque la cultura lo diga, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que pensar en todo lo que sale de nuestra boca y glorificar a nuestro Señor. No estamos hablando de mojigatería ni nada de esas cosas, estamos hablando de un corazón lleno del Espíritu Santo y una mente con dominio propio, ¿no? Que le honra, que honra a Dios. Uh-huh. Y fíjate que es algo importantísimo esto, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando está hablando Drusila y Félix con Pablo dice que les empieza a hablar del dominio propio y del juicio venidero, y dice que estos dos hombres se asustan, ¿verdad? Bueno, este hombre se asusta juntos, se asustan, porque precisamente alguien que no está en Cristo no tiene dominio propio, pero alguien que está en Cristo adquiere este dominio propio porque viene de parte del Espíritu Santo que mora en él. Y nosotros tenemos este dominio propio, esta templanza, no solamente para que no perdamos el estilo a la hora de una prueba o lo que sea, sino para disciplinar nuestro entendimiento, nuestro corazón, ¿verdad? Y verdaderamente hacer citas con el Señor, cambiar nuestro entendimiento, cerrarle la puerta a las malas influencias en nuestro corazón, enfocarnos, ver qué es lo que dispara ciertas cosas en mi mente. Es una constante disciplina también de nuestra mente, que solo llega cuando le damos lugar a la palabra de Dios, cuando la creemos, cuando confiamos en ella, ¿verdad? Y cuando tomamos esas decisiones, ¿verdad? Si hay una situación en casa, aprender de esa situación, ¿verdad? Si hubo una discusión, si hay algo que me tiene de malas, ¿verdad? Entender, bueno, esto es algo espiritual, sí, o es aquello, es de toda mi vida que nunca he dejado a un lado, lo escucho y me da coraje, bueno, tengo que cambiarlo, ¿no?
diferentes cosas. Tú puedes en tu casa verdaderamente tener estrategias para estar en paz y para estar glorificando al Señor y para disciplinando tu mente. Y es un tema importantísimo para poder entender todas estas características de quién es tu Dios. Y cuando tú entiendes quién es Él, entiendes precisamente todas las cosas que Él tiene para ti, las tiene para ti precisamente en ese círculo, ¿verdad? Así es de que te animo en este día a que hagas una decisión por Jesucristo, ¿verdad? Sin Cristo no hay este dominio propio, no hay este entendimiento, estamos ciegos. La Biblia dice que nacemos muertos en delitos y pecados, es decir, nuestra capacidad de relacionarnos con el Dios vivo está rota, ¿verdad? Pero quizás hoy estés escuchando su voz, quizás hoy te haya brincado algo y estos nombres no solamente suenan religiosos para ti o suenan cosas que oyes en algún templo, en una iglesia, sino que en verdad de pronto te cae el 20 y dices, en verdad hay un Dios precioso que es el que era, el que ha de venir. En verdad hay un Espíritu que está en todos lados. En verdad está Jesucristo, testigo fiel, ¿verdad? El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. En verdad quizá está ahí y yo no lo había visto, ¿no? Como algunos personajes bíblicos, ¿verdad? Aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios y yo no me había dado cuenta, ¿no? Necesitas, quizá el Espíritu Santo está dándote convicción de pecado. ¿Por qué no le entregas hoy tu vida al Señor? Reconoces esto, reconoces que necesitas arrepentirte de tus pecados. Si quisieras verdaderamente el cielo, la vida eterna, vencer la muerte, lo que hemos estado viendo hasta hoy, el primogénito de los muertos, necesitas hacer las paces con Dios. Todos nacemos en conflicto con Dios, muertos en delitos y pecados, pero esa no es la voluntad de Dios, porque Él envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que podría alguno bueno morir por otro muy bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que Jesús fue a morir a la cruz por ti, por tus pecados, por tus maldades, reconocer tus males, reconocer que Él resucitó al tercer día, reconocer que Él está sentado a la derecha del Padre y que va a venir a juzgar a vivos y muertos, y reconocer que necesitas cambiar tu manera de verte a ti mismo. Tú no eres Dios, es Dios, el único Dios eterno, y necesitas arrepentirte, poner a un lado precisamente toda tu manera de vivir, todo tu concepto, todas tus convicciones con respecto a la vida equivocadas. Necesitas ser rendidas delante de Dios, delante de Jesucristo, y decirle, aquí estoy, por favor fórmame tú, creo que tú eres verdadero y yo no. Creo que tú eres verdadero y el mundo es mentiroso. A partir de hoy quiero caminar contigo, Señor. Entrégale tu vida. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque quizá puede ser la última oportunidad. Recuerda que 150,000 personas mueren diariamente y necesitas entregarle hoy tu vida al Señor. Voy a orar. Señor, gracias, Padre, por este día, gracias por esta oportunidad. Señor, si te pido que si hay alguien por ahí, Señor, que nunca te haya entregado su vida, que hoy sea el día. Y dile, Señor, te entrego mi vida, perdóname, me arrepiento, creo esto, hazme una nueva criatura. Y te pido por tu iglesia, ayúdanos a tener un mayor entendimiento de tu poder y tu gracia, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, si tú hiciste esta oración, 3 cosas importantes: lee tu Biblia, habla con Dios, ora al Señor, acompañado de su palabra, y congrégate. Estos 3 elementos te llevarán a crecer, te llevarán a este nuevo nacimiento que el Espíritu Santo quiere darte y que te pueda sembrar y arraigar dentro del cuerpo de Cristo. Así es. Y bueno, pues queremos invitarte este próximo 19 de febrero. Vamos a tener una conferencia de matrimonios hablando de influencia y autoridad, recordando principios bíblicos en Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, viernes 19 de febrero, ¿verdad? Ahí 7:30. Y también, si no tienes dónde congregarte, en la misma dirección a la 1 de la tarde, Calvary Compañerismo Cristiano, te esperamos para crecer, para comprometernos con el Señor, con su iglesia. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por sus aportaciones, gracias por su compromiso de llevar a cabo estos programas y que el Evangelio de Jesucristo toque muchas vidas y muchos corazones. Be Happy Yard Saints también, visítalo por favor en su página de Facebook y ve sus servicios. Y a ti, gracias por acompañarnos. Oramos que la palabra de Dios eche raíces profundas en tu corazón. Así es, gracias a Global Ministries Foundation. Sigue orando por buenas nuevas, sigue orando por Calvary. Y bueno, te dejamos precisamente en el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.